Hoy llegamos al final del capítulo 21 de Deuteronomio. Como les decía hace 8 días, estos últimos versos de este capítulo se concentran en la familia. Los textos que trabajamos la semana pasada, es decir, capítulo 21, versículos 10 al 17, hablaban del hombre en relación a su esposa, en relación a sus hijos. Y los versículos que vamos a considerar hoy, 21, 18 al 23, se enfocan en la relación padres e hijos. Y es un texto que evidentemente amplía el quinto mandamiento de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Vamos a leer entonces estos versículos en los que vamos a estar meditando hoy. Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 23. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cada día hay noticias más lamentables de la situación de los hogares, de lo que es el deterioro de la familia. Y eso pues se ve, como decíamos hace 8 días, en el maltrato al interior del hogar, de los hombres hacia las esposas, de los padres hacia los hijos, pero también en nuestros días de los hijos hacia los padres. Es lamentable ya ver ese tipo de noticias. La Biblia nos advierte que esos son signos de el fin de los tiempos. El deterioro máximo de una sociedad se ve en el irrespeto de los hijos hacia los padres. Recientemente hubo dos noticias muy traumáticas acá en Colombia, no sé si ustedes las leyeron o las vieron. Una de ellas fue de un muchacho que mató a su hermano y a su madre, ¿sí? Y otra noticia fue de una chica que apuñaleó a su mamá. Y mientras la apuñaleaba, le decía a la mamá que la perdonara, pero la apuñaló y la mató. Y eso son cada día, cada vez son noticias más frecuentes. Eh, y como les dije, muestran el punto de deterioro al que ha llegado nuestra sociedad, donde ya no hay respeto de los hijos hacia los padres. Entonces estamos en un punto muy bajo de la sociedad, porque ese mandamiento, sobre todas las cosas, el quinto mandamiento, enseña el respeto a la autoridad. Eso se aprende desde el hogar, en el respeto de los hijos hacia los padres. Entonces, si no hay ese respeto hacia los padres, pues tampoco va a haber respeto hacia ninguna autoridad, de ningún índole, de ningún tipo. Y nuestra sociedad es una sociedad que podríamos denominar como anárquica. O sea, es una sociedad que no le gusta ningún tipo de autoridad. Y en ese sentido, este es un texto que sonaría muy duro en los oídos de esta generación que no se somete a nadie, que es una generación libre, es una generación que no quiere ningún tipo de autoridad sobre su cabeza. Y es un texto duro porque no solo denuncia la rebeldía de los hijos, sino que anuncia un castigo severo. El castigo severo que anuncia acá es la muerte
de un hijo rebelde, ¿sí? Muerte por apedreamiento e incluso que sea colgado en un madero para que los demás así sean amonestados. Al declarar muerte sobre el rebelde, pues Dios está equiparando la rebeldía de los hijos al asesinato, está equiparando la rebeldía de los hijos a la violación, está equiparando la rebeldía de los hijos al adulterio. Noten el punto en el que está colocando Dios la rebeldía de los hijos. O sea, qué tan grave, qué tan terrible es que un hijo sea rebelde. Para nuestra sociedad esto es difícil de entender, difícil de tragar, ¿no? Porque hoy en día al hijo rebelde se le llama es hiperactivo. Es que el niño es hiperactivo, no obedece y es hiperactivo. Eso dice la psicología. La verdad no es que es hiperactivo, es que si no obedece una orden es simplemente rebelde, ¿cierto? Es algo difícil de entender para nuestra sociedad porque cuando un hijo es rebelde, cuando un hijo irrespeta a sus padres, hoy en día se aplaude en lugar de castigarlo. Se hace fiestas, se ríe del niño que hace eso y entonces el niño le parece una payasada y sigue va en ese camino de la rebeldía y del irrespeto a los padres. No por nada nuestra sociedad está donde está. Y cada día más hundida. Y uno de los factores primordiales que tiene deteriorar nuestra sociedad es que los padres no están comprometidos con la disciplina de los hijos y que se tolera la irreverencia, se tolera la rebeldía de los hijos. Incluso, bueno, sabemos que hoy en día se ve mal el uso de la vara. A esos niveles de degradación de nuestra sociedad hemos llegado, donde entonces se premia al hijo rebelde y contumaz y no se lo castiga, ¿sí? Entonces, este es un texto muy difícil de tragar para nuestra sociedad, para la mentalidad de nuestros días, pero precisamente por eso mismo es un texto relevante. Por eso mismo, por la manera tan antibíblica que tiene nuestra sociedad, este es uno de esos textos que deben ser estudiados. Y obviamente también entendido en su propio contexto para poder aplicarlo de manera correcta en nuestro contexto, ¿sí? Y yo recuerdo una vez uno de nuestros pastores que predicaba este texto y él decía que al leer este texto tenía una razón muy grande de darle gracias a Dios de no estar bajo el antiguo pacto, sino estar bajo el nuevo pacto. Porque bajo el antiguo pacto, el castigo sobre el hijo rebelde era la muerte, no más, o sea, no había otra manera. Es lo que debía hacerse. Muerte por apedreamiento. Hoy ya no apedreamos a los hijos rebeldes, pero el principio sigue establecido acá. El hijo rebelde debe ser corregido, debe ser disciplinado, para que de esa manera, como dice al final del versículo 23, entonces la tierra que Jehová les da por heredad no va a ser contaminada. Si no se corrige al rebelde, la rebeldía va a cundir, se va a aumentar. Donde no hay castigo, los que ven que no hay castigo, entonces son motivados a desobedecer, a ser rebeldes. Eso es lo que simplemente pasa a nivel de la casa, a nivel de la sociedad, a nivel de la iglesia. Entonces vamos a estudiar este pasaje bajo este título, castigo divino sobre los rebeldes. Y lo vamos a considerar bajo tres divisiones. Castigo divino sobre los rebeldes. Primero, el hijo rebelde, versículos 18 al 20. Segundo, el castigo sobre el hijo rebelde, versículo 21. Y tercero, la lección del castigo sobre el hijo rebelde, versículos 22 y 23. Vayamos a los versículos 18 al 20, donde se nos presenta el caso específico acá, que en resumidas cuentas es del hijo rebelde. Dice los versículos 18 al 20,
si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta al lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Acá hay tres asuntos que podemos destacar. El primero es la figura propia del hijo rebelde. ¿Notan cómo se le llama dos veces en estos versículos a ese muchacho, a ese hijo? La descripción que se da, que se repite dos veces, versículo 18 y versículo 20. ¿Este hijo es qué? Contumaz y rebelde. La palabra contumaz significa empernido, o sea, alguien que está endurecido. Contumaz es alguien, de acuerdo a la Biblia, que a pesar del castigo continúa en su rebeldía. Podríamos traducir esa palabra como un hijo que es incapaz de ser corregido, incorregible. Esa es la idea de contumaz. Detrás de la palabra contumaz está la idea de un corazón endurecido. O sea, es tan duro que así le peguen, lo castiguen los papás, ese muchacho no muestra ninguna intención de obedecer a sus padres. Y pues eso está reforzado por la palabra rebelde que aparece a continuación. Contumaz y rebelde. Rebelde simplemente es alguien que hace su voluntad, es alguien que no oye y obedece a sus autoridades. En el caso que el texto nos está presentando, pues es el de el hijo. El versículo 18 además dice que es alguien que no obedece la voz de su padre ni de su madre. No lo toma en cuenta, no aprecia el consejo de los padres. Y no tenemos el tiempo, y estoy seguro que ustedes han leído los proverbios, y en los proverbios tienen mucho que decir de ese tipo de muchacho, ¿no? Proverbio le llama el necio, proverbio le llama el hijo consentido, proverbio le llama el hijo rebelde, etcétera, ¿no? Es ese hijo que desoye a los padres, es ese hijo que no aprecia el consejo de los padres. Y noten entonces que no necesariamente está hablando de un niño pequeño, sino que está hablando de un hijo grande. Y eso es aún más claro por la descripción que también encontramos en el versículo 20. El versículo 20 termina diciendo, es glotón y borracho. Difícil que esto sea una descripción de un niño pequeño, ¿no? Glotón puede ser, borracho, creo que no. Al decir glotón y borracho, está señalando un muchacho grande. ¿Notan el punto? Ahora, ¿qué señala la glotonería y la borrachera en una persona? En este caso, en un muchacho. Señala a alguien que no tiene control sobre sí mismo. Señala a alguien que no tiene dominio propio. Señala a alguien que no sabe poner límites a su vida. ¿Sí? En este caso, a la bebida y a la comida, pero seguramente esto se trasluce o se traspasa a otros ámbitos de la vida. No tiene límites sobre su horario, no tiene límites sobre sus diversiones, no tiene límites sobre sus amistades, etc. Ahora, ¿de dónde surge esa actitud de no tener límites? ¿De dónde surge esa actitud disipadora de este muchacho? O sea, que es glotón, que es comilón, que es rebelde, que es tomador. ¿Sabe de dónde proviene eso? Primero, de su corazón rebelde y segundo, de la falta de disciplina. Naturalmente, todos nosotros tenemos esa tendencia a la rebeldía, a la contumacia. Naturalmente, todos nacemos sin ningún freno. Desde el nacimiento de nosotros queremos simplemente suplir nuestros apetitos. Pensamos que el mundo gira en torno a nosotros y entonces la disciplina de los padres tiene como propósito, no el único, pero tiene como propósito refrenar la rebeldía del muchacho y crear en el muchacho disciplina, enseñarle al muchacho que debe tener límites en todos los aspectos de su vida. Y eso es fundamental para la vida de cualquier muchacho, no simplemente en cuanto a lo laboral. Eso tiene incidencia en sus relaciones, eso tiene incidencia en sus gustos, tiene incidencia en sus diversiones, tiene incidencia en cómo va a gastar el dinero.
Un muchacho que no es criado con disciplina, entonces simplemente da rienda suelta a todo lo que quiera. Y creo que eso es algo que vemos claramente en la juventud de nuestros días. Es una juventud abocada a la satisfacción de sus propios intereses. No tienen límites de tiempo, no tienen límites de gastos, no tienen límite de diversiones, no tienen límite en cuanto a las amistades, hacen lo que quieren. Los papás les dieron esa rienda suelta, ¿no? Y pues finalmente le dan gusto a su corazón. ¿En qué termina eso? Bueno, termina en un muchacho drogadicto, termina un muchacho en la cárcel, o termina un muchacho que mata a sus papás, o simplemente termina un muchacho disoluto, que tiene tal vez mucho dinero, pero ¿en qué gasta su dinero? En placeres, únicamente. Entonces, eso es lo primero que nos muestran estos versículos. La persona, su hijo contumaz. Segundo que vemos en esta primera división, versículos 18 al 20, es lo que sí han hecho esos padres. O sea, porque el punto no es simplemente que hay un muchacho rebelde y contumaz, sino que ese muchacho sí ha sido disciplinado por sus. En otras palabras, los papás han hecho su tarea. No es el caso de un muchacho rebelde y contumaz que sus papás lo han dejado libre. No, este muchacho ha recibido la disciplina de sus padres, pero esa disciplina no ha surtido efecto. Note lo que dice el versículo 18 en la segunda parte. Y habiéndole castigado, no les obedeciere. ¿Notan el punto? No oye la voz de papá y mamá, pero lo han castigado. Sin embargo, ese muchacho no obedece a la voz de padres. O sea, no estamos frente al caso de unos padres negligentes. Si el caso fuera de un hijo contumaz y rebelde, pero que sus padres fueron negligentes en la disciplina, entonces el castigo no debería ser para el muchacho. El castigo debería ser ¿para quién? Para los padres. Notan el punto. La responsabilidad acá es de los padres. Sí, la rebeldía está pegada al corazón del muchacho, pero Proverbio nos enseña claramente que eso se corrige con vara, eso se corrige con castigo, eso se corrige con disciplina de parte de los padres. El caso acá es el de unos padres que han hecho su tarea. Bueno, eso nos enseña algo, de paso, ¿no? Que buenos padres pueden tener malos hijos. Buenos padres pueden tener malos hijos. Josías engendró a Manasés. Josías, el mejor rey de Israel, engendró a Manasés, el peor rey de Israel. ¿Sí? Dios no garantiza que si nosotros somos buenos padres, Dios no garantiza que si nosotros somos buenos cristianos y hacemos nuestra tarea como padres, solo por eso, vamos a tener buenos hijos. No. Eso enseña este texto. Hubo buenos padres que castigaron a su hijo, disciplinaron a su hijo. ¿Y qué pasó con ese hijo? Incorregible. Entonces, el problema es grande, ¿no? Ese problema, diríamos nosotros, se salió de las manos de los padres. No porque los padres no hicieron la tarea, sino por la calidad de rebeldía que tiene este muchacho. Aquí hay alguien, como lo describe la palabra, contumaz. Es alguien que es incorregible, ¿sí? ¿Qué hacen entonces los padres acá? Y es el tercer aspecto que encontramos en estos versículos. Esos padres, incluso nos muestra que son buenos padres delante de Dios, que temen a Dios. Esos padres llevan a su hijo a las autoridades correspondientes. ¿Ven lo que dice entonces el versículo 19 y 20? Entonces lo tomarán su padre y su madre, ellos mismos son los que hacen esto, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, y noten que lo dicen públicamente, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. ¿Qué hacen estos padres? Llevan el hijo a las autoridades competentes. En ese caso, en el contexto de Israel, lo llevan a los ancianos de Israel. Los ancianos eran los que llevaban esos juicios adelante. Eran las autoridades civiles de Israel. La puerta que se menciona en estos textos era el lugar del juicio. Contextualicémoslo, pensémoslo en nuestro contexto. ¿Qué significa esto? Si hay un hijo contumaz y rebelde, ¿a quién deberían llevarlo los padres? En nuestro contexto. Si es en el contexto de iglesia, puede ser a las autoridades de la iglesia, a los pastores, pidiendo ayuda, consejo
de los pastores de la iglesia. Pero segundo, si este muchacho, que ya es grandecito, está cometiendo delitos, ¿qué debería hacer? Llevarlo a los autoridades civiles. Hoy en día es lo contrario, ¿no? Hoy en día el muchacho delincuente es protegido por sus papás. ¿Usted no ha visto mamá llorando por su hijo? Usted sabe que es un malandro. Y la mamá ya llorando por el hijo, no, no me lo lleven a la cárcel, él es buen muchacho. Para todo papá y todo mamá, el muchacho que muere es buen muchacho. Como en los entierros, ¿no? Todo muerto es bueno. ¿Mm? Hoy en día los papás protegen a los hijos. Hubo un caso en esos levantamientos sociales que había acá en Colombia, un caso de una mamá que sí llevó a su hijo. La mamá misma fue y lo entregó a las autoridades. Eso fue un caso extraordinario. Eso fue noticia. Y eso fue pues extraordinario. Fue y lo entregó. No, él sí hizo esto, y acá vengo a entregarlo a que este muchacho responda, aprenda. Eso fue extraordinario porque la mayoría de papás defienden al chico. Llega la policía por esos muchachos a la casa y los primeros que cierran las puertas y le tiran piedras a los policías son los papás para que no se lleven al muchacho. ¿Ven qué tan torcida está nuestra sociedad? ¿Qué tan terrible está nuestra sociedad? Estos padres que sí temen a Dios, sí temían a Dios, estos padres entregaban a su hijo a las autoridades civiles para que entonces aplicaran la penalidad que Dios había establecido, ¿no? Entonces, ese es el hijo rebelde. Recuerden el título de este sermón, es Castigo Divino sobre los rebeldes. Entonces, hay un hijo rebelde, pero en el versículo 21 se declara el castigo sobre el hijo rebelde. ¿Cuál es el castigo sobre el hijo rebelde? Es simple y llano, es conciso. Ahí no se le da vueltas al asunto. Dice, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Lo apedrearán. O sea, debía morir. ¿Por qué? El punto es ese, a la luz de lo que acabamos de decir, a la luz de la descripción que nos dan los versículos 18 y 20, porque este muchacho demostró ser incorregible. No había nada más que hacer con este muchacho. Claro, había sido castigado por sus papás, había sido corregido por sus papás, pero este muchacho era incorregible, no mostraba una intención de cambiar su conducta. Al contrario, el texto deja entrever que más bien ese hijo cada vez era más rebelde a la voz de sus padres. Se estaba levantando contra sus padres. El castigo no es mándenlo a la cárcel o mándenlo al reformatorio, mándenlo al psicólogo. No, ya por su conducta mostraba que no iba a cambiar. Estaba preso de su propio pecado. Su pecado reinaba sobre él y entonces lo que merecía que era la muerte. La muerte. Ya se le castigó. Ya ese muchacho recibió el castigo suficiente, necesario y no se corrigió. Tenía que entonces morir. Y el texto lo explica. ¿Por qué? ¿Por qué ese castigo tan severo? Primero, el texto dice, así quitarás el mal en medio de ti. ¿Cuál mal? No el muchacho. Él era malo, pero dice, quitarás el mal de la rebeldía, el mal de la contumacia, donde no hay castigo sobre el pecado, donde no hay castigo ejemplar sobre el pecado, entonces el mal cunde. Así de sencillo. ¿Por qué en nuestra sociedad la maldad crece continuamente? Porque no hay castigo sobre la maldad. La justicia humana es imperfecta, entonces el mal prevalece. Donde la justicia se aplica de manera contundente, entonces, como dice nuestro texto, el mal va disminuyendo. Así quitarás el mal en medio de ti. Yo ya les he dicho en otras predicaciones, la mejor lección para un hijo es cuando uno castiga al otro. Hay un hijo que está muy rebelde, muy cansón, el otro está mirando, llama a uno al que está rebelde, cansón, lo castiga, al otro cómo se comporta. Entonces, el castigo al que estaban dando mal
tiene un efecto pedagógico sobre el otro. ¿Con los hijos es así o no? Eso es lo que está diciendo el texto. Cuando se castiga el mal, eso tiene un efecto en los otros. Y el texto también dice, el versículo 21 dice al final, y todo Israel oirá y temerá. O sea, ¿usted se imagina a los otros hijos de los israelitas? Quizá hijos que ya estaban caminando por la senda de la rebeldía y la contumacia, viendo a un hijo que era castigado hasta la muerte, apedreado. ¿Qué debería producir eso en esos otros hijos? Temor, temor. Entonces, eso los, como decimos nosotros, los alinearía, los refrenaría, por lo menos haría pensar, uy, si sigo por acá, aquí la cosa es seria, casi hay castigo sobre el pecado. Dios nunca va a dejar al pecador sin castigo. Y Dios siempre va a dar el castigo adecuado al hijo rebelde. Y nosotros, todos nosotros somos hijos rebeldes. Todos nosotros somos contumaces, rebeldes. Todos nosotros, por naturaleza, somos inclinados al pecado, al mal, a la rebeldía. Y Dios no se anda con juegos. Dios no se anda con rodeos. ¿Sabe qué castigo le da Dios a todos los hijos rebeldes? La muerte eterna. A Dios no le tiembla la mano para castigar. Vayamos al tercer punto. Versículos 22 y 23. La lección del castigo sobre el hijo rebelde. Primero vimos la figura del hijo rebelde, luego vimos el castigo sobre el hijo rebelde. Los versículos 22 y 23 utilizan ese castigo como un acto pedagógico, como una lección para todo el pueblo. Y es así, y creo que es la manera correcta de conectar estos dos versículos con los anteriores, porque si no, estos textos parecen fuera de lugar. Note lo que dice el versículo 22 y 23. Allá habló el hijo rebelde, y en el versículo 22 y 23 dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué tiene que ver eso de colgar a alguien en el madero con lo que venimos leyendo los versículos anteriores? Lo del hijo. Parecería desconectado, ¿no? Parecería ser otro caso, otra situación. Pero la manera más sencilla de leer esto y la manera más natural es entender que se está refiriendo al mismo hijo que fue apedreado ahí. No solo a él, porque dice si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciera morir o lo colgares en un madero, etcétera. O sea, habían diferentes casos cuando no solo una persona era lapidada, era muerta, sino que además de recibir el castigo, luego el cuerpo era colgado en un madero, expuesto, colgado públicamente para el que el resto lo viera. Esa persona que era colgada en un madero, entonces se le consideraba maldita por Dios. O sea, sobre esa persona caía la maldición divina. ¿Notan el efecto ahí pedagógico? Lo está utilizando Dios como un ejemplo público para el resto, que lo vieran allá colgado en un madero, lo vieran y entonces le preguntaran por qué está ese hombre ahí, por qué ese hombre recibió tal castigo y por qué entonces es maldito por Dios. O sea, el castigo de los hombres fue duro, pero el castigo de Dios es peor, maldito por Dios. O sea, caer en la maldición por Dios significaba la condenación eterna. No solo entonces era sujeto a muerte física, sino que su contumacia y su rebeldía lo llevó a la muerte eterna. Y eso tengámoslo por seguro. Un hijo rebelde y contumaz, finalmente es un hijo que va a ir al infierno. Un hijo que no aprendió a respetar a sus padres es un hijo que no va a respetar a Dios. Porque en últimas, los padres son la representación terrenal de la autoridad divina. Los padres representan a Dios. Y si el hijo no teme a los padres, si no respeta a los padres, entonces no va a tener el mínimo respeto por Dios. Es un hijo que finalmente va camino a la muerte eterna.
Y la Biblia dice mucho de eso. Al hijo rebelde sus días se le acortan. Pablo dice que hay promesa para el hijo que es obediente, largos días sobre la tierra. Entonces, lo contrario, ¿qué es? Cortos días. ¿Y es así o no es así? No en todos los casos, pero sí vemos jóvenes que mueren temprano, porque el camino que decidieron recorrer fue el de desobediencia a sus padres. Y finalmente, entonces, repito, caen en la maldición de Dios. Así que seguramente estos últimos versículos que nos hablan de colgar a ese que había muerto, colgarlo en un madero, se está refiriendo al hijo rebelde. Entonces, ¿la rebeldía es terrible o no? El pecado de la rebeldía es un pecado aborrecible, tiene unas consecuencias terribles. No es como lo ve nuestra sociedad, no es algo para aplaudir. No es algo para festejarle al niño. No es algo que se soluciona con terapia psicológica. No es algo que se soluciona medicando al muchacho. Es algo que solo Dios puede solucionar en el corazón del ser humano que es rebelde. Pero ese pecado de la rebeldía es tan terrible que quien lo comete cae bajo la maldición de Dios. ¿Ven cómo Dios entonces hace que cuelguen a esta persona para que los demás aprendan una gran lección? La gran lección que debían aprender no es simplemente obedecer a los papás. Eso está bien. Y eso digamos que está en primer plano. Pero la gran lección que está ahí es la maldición de Dios sobre el hijo rebelde. El hijo rebelde que es incorregible, que finalmente no se corrigió, está bajo la maldición de Dios, es decir, merece la condenación eterna. Y precisamente eso es lo que nosotros merecemos, ¿o no? Y no estoy pensando en que fuimos rebeldes a nuestros papás. Todos nosotros seguro fuimos rebeldes a nuestros papás. No al punto de la contumacia, tal vez alguno acá sí, pero creería que no. Ninguno de nosotros fue rebelde hasta el punto de la contumacia que el texto señala, sino que estoy pensando en que todos nosotros fuimos rebeldes a Dios. Fuimos hijos rebeldes de Dios, porque por naturaleza todo ser humano es hijo de Dios, no en un sentido salvífico, sino en un sentido creacional. Por lo tanto, todos nosotros, ya que Dios es nuestro creador, debemos a Dios respeto. Pero nuestros caminos, siempre antes de ser regenerados por el Espíritu Santo, fueron unos caminos de rebeldía y contumacia a Dios. No queríamos saber de Dios. Entonces, ¿qué es lo que merece? ¿Qué es lo que merecíamos nosotros? La muerte. La muerte eterna. La pregunta es, ¿por qué razón entonces, siendo nosotros hijos rebeldes, Dios no nos envía condenación eterna? ¿Cómo es posible que hijos rebeldes, por naturaleza, finalmente sean perdonados por Dios y no sean enviados a la condenación eterna? La única razón es la obediencia perfecta del Hijo de Dios, de Cristo. Hay algo maravilloso, y es que el versículo 23, cuando dice, maldito por Dios es el colgado, noten, el que es colgado en un madero es considerado maldito por Dios porque es un hijo rebelde, ¿cierto? Ese texto Pablo lo cita en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y mire cómo lo utiliza el apóstol Pablo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Muerte. No solo física, ¿muerte qué? Eterna. Cristo nos redimió, o sea, nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y Pablo explica, ¿cómo es que Cristo se hizo maldición? Dice, porque escrito está, y acá está citando Deuteronomio 21, allá el versículo 23, dice,
porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Ven las implicaciones de que Cristo fuera colgado en una cruz, en un madero? A la luz del texto de Deuteronomio, ¿qué significaba que Cristo fuera colgado en un madero? Que era un hijo rebelde. Que era un hijo rebelde. Y que estaba colgado en ese madero por causa de su rebeldía. Es lo que merecen los rebeldes. Lo contradictorio es que precisamente Jesús es el único hijo obediente de Dios. Todos nosotros, todos los seres humanos somos hijos desobedientes de Dios. El único hijo que obedeció perfectamente a Dios fue Jesucristo. Mire lo que Dios clamó acerca de Cristo en Mateo 3:17. Cuando Jesús sube del agua después de ser bautizado por Juan, Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y esa expresión se repite en Mateo 17:5, cuando Jesús fue transfigurado delante de algunos de sus discípulos. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él hoy. ¿Notan la paradoja? ¿Notan la contradicción que hay ahí? El único hijo obediente de Dios, en el que Dios se complacía, fue colgado en un madero. Y en ese madero se colgaba ¿a quiénes? A los hijos rebeldes. ¿Por qué? Tomó nuestro lugar. Tomó el lugar de nosotros hijos rebeldes. Fue colgado en ese madero en nuestro lugar que somos hijos rebeldes. Y Pablo nos explica en Gálatas que de esa manera Cristo nos libró de la maldición de la ley. Es decir, usted y yo, por ser hijos rebeldes, merecíamos la muerte eterna. Pero ya que Cristo fue colgado en nuestro lugar, entonces ¿sabe qué dice Dios? Dice, ya no van a ir a condenación eterna. Ya no van a ser apedreados. Todo el que pone su fe en Cristo ahora es un hijo obediente. Un hijo que complace a Dios. ¿Y sabe por qué Dios nos considera hijos obedientes? Porque nos ve en Cristo. Porque nos aplica la obediencia de Cristo. Esa es la noticia maravillosa del Evangelio. Que Dios entregó a su único hijo obediente, lo colgó en un madero para salvar de la muerte eterna a hijos desobedientes. Qué gran noticia, ¿no? La que nos da el Evangelio. Así que adoremos a Dios, démosle gracias que no fuimos apedreados ni lapidados y sobre todas las cosas no iremos a condenación eterna porque el Hijo obediente de Dios murió en nuestro lugar.